Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Maite Larrea, coordinadora de Marketing y Comunicaciones en GBCPE. Siendo las 3:10, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Agradecemos a nuestra empresa miembro Soprin por su colaboración y coorganización en este webinar y a todos los asistentes. Les recordamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencias. El expositor es el único que podrá mostrar su pantalla. Asimismo, todas las consultas y comentarios los podrán hacer por el chat box y las leeremos al finalizar la ponencia. Les recuerdo también que este webinar será grabado y lo podrán encontrar la próxima semana en nuestro canal de YouTube. El ponente del día de hoy va a ser Jerry Indigoyen, coordinador del área técnica de nuestra empresa miembro Soprin. Jerry, te doy el pase para que puedas comenzar tu presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando en este webinar. Es nuestro primer webinar acá en conjunto con GBC. Espero que sea muy provechoso para ustedes. Maite, no sé si yo puedo ya compartir o todavía. Sí, Jerry, ya está para que lo puedas compartir. Ya, correcto. Más bien, hay que indicar que igual las preguntas las hagan por el chat, ¿no? Y al final de la exposición se resuelven las preguntas, ¿verdad? Sí, Jerry, no te preocupes. Nosotros vamos a ver todas las preguntas y al final de la exposición te las vamos leyendo. Ya, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy hemos preparado una presentación en base a lo que es la construcción ecosostenible, cómo elegir y aplicar los mejores sistemas de pintura. En esta primera capacitación, en conjunto con GBC, vamos a hablar sobre conceptos y vamos a entrar un poco en lo que es en el tema de los productos, el por qué son ecoamigables para los diversos proyectos, ¿no? Que ahora estamos viendo que están tratando de certificar, ¿no? Lo que es ecosostenible. GBC nos está ayudando bastante eso a introducirlo acá en la construcción en el país. Pero obviamente, antes de comenzar, todo debemos presentar. Ya me presenté, soy Jerry Indigoyen, soy el jefe del área técnica de la empresa Soprinsac, ¿no? Entonces vamos a ver antes el contenido, vamos a hablar de pinturas, sistemas de pinturas, de definición, etapas, después vamos a pasar a normativas asociadas a las pinturas y los sistemas de pinturas. Ya, cabe resaltar que vamos a hablar sobre lo que es pinturas o sistemas de pintura en construcciones arquitectónicas. ¿Ok? ¿Qué es Soprin? De repente ustedes no nos conocen, pero Soprin es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado. Nosotros somos fabricantes de bases, masillas y pinturas de la marca Majestad. Nosotros tratamos de ofrecer sistemas que se adecúen a las construcciones. Nosotros manejamos dos marcas, Majestad, que es la marca líder en bases. Ustedes de repente han escuchado Majestad en lo que es imprimantes, temples, selladores, pero nosotros en realidad tenemos una amplia gama de productos en todo lo que son la partida de pinturas. Y aparte tenemos una marca más económica que es Maxi, en la cual tenemos otros productos adicionales, pero más está ligado al mercado ferretero. Por otro lado, nosotros tenemos tres pilares en la empresa, que es la innovación, el desarrollo y la sostenibilidad. Con respecto a la innovación, nosotros en base somos líderes en desarrollar nuevos productos en base a las necesidades de nuestros consumidores. Y esto va de la mano con el desarrollo, porque nosotros tenemos la capacidad logística, la infraestructura y el equipo profesional para poder
desarrollar estos productos con los más altos estándares de calidad, y es porque la empresa apuesta por la sostenibilidad. Nuestros productos son ecoamigables para construcciones ecosostenibles, ¿no? Minimizando el daño a la salud y el medio ambiente. Asimismo, nosotros pertenecemos a dos entidades, ¿no? GBC Perú y el Grupo GEA, por lo mismo que nosotros apostamos por productos ecoamigables. ¿Y por qué? Porque nuestros productos, todos nuestros productos son base agua, nosotros fabricamos productos base solvente. Esto de acá lo vamos a tocar con más detenimiento a la hora que se quiera definir o ver cuáles son los sistemas y qué productos se pueden trabajar. Además, nuestros productos son libres de plomo. Nosotros hemos participado en el comité de la normativa de evitar el uso de plomo en las pinturas. Asimismo, nosotros tenemos una nueva planta en Huachipa, en la cual hemos optimizado los procesos con baja contaminación de CO2. Ya nosotros no estamos disminuyendo buena cantidad de emisiones de CO2. Y por último, con respecto a evitamos contaminar el medio ambiente, por lo mismo que vamos a hablar también lo que es el VOC, ¿no? No contaminamos al aplicador, ¿no? Tratamos de evitar problemas de salud para ellos. Y por último, el que contrata, ¿no? El propietario de un inmueble, ¿no? En realidad, mucho de las pinturas, a pesar de ser base agua, contienen solventes y se demoran en evaporarse o, perdón, de irse de la propiedad. Dicho esto, quise dar una breve introducción a la empresa. Ahora sí nos vamos al punto que los ha convocado a ustedes y a nosotros, que es el tema de la definición de sistemas de pinturas, con respecto a las construcciones ecosostenibles. Pero para ello es importante también que conozcamos qué es una pintura, ¿no? Muchas veces como especificadores, muchas veces como constructores, tratamos de dar o definir la pintura como el acabado y el color, pero en realidad va más allá de eso. Si hablamos de definiciones de pintura, quizás yo le pueda preguntar a ustedes qué es pintura, por ahí me va a decir es un producto que me da color a una superficie, sirve para mejorar un acabado, una superficie. Todas esas respuestas son válidas, ¿no? Igual yo quería comenzar según una definición de un organismo internacional como es la ASTM, que es la American Society for Testing Materials. La norma donde define la pintura es la ASTM-T, la 1647, la cual dice que la pintura es una composición líquida pigmentada que se convierte en una película sólida y opaca después de su aplicación en capa fina. ¿Okay? Esta es una definición ya estandarizada, un organismo internacional muy reconocido. Todos los que trabajamos en pinturas se trabajan haciendo ensayos con la ASTM, entonces por eso que compuse esta definición para que tengamos todos una noción de esto. Las pinturas están compuestas por 4 componentes, de las cuales se dividen en 2 grupos. El primer grupo son los solventes como tal, y el segundo grupo son los sólidos, el cual los sólidos están compuestos por resinas, están compuestos por pigmentos, y en muchos casos los aditivos están entre sólidos y algunos son solventes. ¿Okay? A veces hay aditivos que se evaporan y hay otros aditivos que son sólidos y van dentro de esta categoría. ¿Por qué los separo de esta manera? Porque esto nos va a ayudar muchísimo a poder entender la definición de
de algunas partidas para poder que ustedes puedan tener puntaje cuando quieran especificar o quieran tener una certificación de construcción ecosostenible. Por eso que separo de esa manera un grupo de solventes y un grupo de lo que son los sólidos. Vamos primero con el tema de los solventes. Los solventes, estamos hablando de un término en general. ¿Para qué sirve un solvente? Los solventes tienen dos funciones en la pintura. La primera función de un solvente en la pintura es a la hora que uno lo fabrica. Nosotros como fabricantes utilizamos los solventes para facilitar la fabricación o la preparación de la pintura. Eso nos ayuda a diluir todos los demás componentes y puede hacer fácil su preparación. Y por último, que también es muy importante, es que facilita la aplicación de los pintores o de los aplicadores. ¿Ok? Entonces, no sé si de repente ustedes han escuchado la palabra thinner. No sé si han escuchado la palabra thinner, de hecho que sí, ¿no? La palabra thinner viene del idioma pues inglés, y thinner viene de thin, que es delgado, y thinner es adelgazar. Eso significa el solvente cuando ustedes aplican una pintura y le echan un solvente, es que lo que hace es diluir, adelgazar la pintura. De ahí viene ese término. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que indica el tema de solventes. ¿Ok? Ahora, en el mundo de las pinturas se utilizan, en su mayoría, dos tipos de solventes. Uno que son derivados del petróleo, que en este caso ustedes pueden escuchar en las ferreterías aguarrás, thinner acrílico, thinner estándar. Y estos tienen un alto contenido de VOC. Vamos a definir en unos minutos más qué es el VOC. Entonces, estos derivados de petróleo se utilizan para diluir esmaltes, se usa para diluir pinturas para autos, para diluir estructuras metálicas. Por ejemplo, para ustedes que algunos de ustedes están haciendo trabajos en alguna inmobiliaria o en una constructora y tiene muchas estructuras metálicas, las rejas, fachadas, si van a utilizar pinturas base solvente, de hecho que van a tener que utilizar un diluyente como el aguarrás o un thinner estándar, y obviamente tiene un alto contenido de VOC. Entonces, eso de ahí no nos darían puntaje, estaríamos contaminando el medio ambiente, ¿no? Y el diluyente, el otro diluyente es el agua, es el diluyente universal, es el que se utiliza en las pinturas látex. El término látex es utilizado antiguamente, ¿ya? Y bueno, son pinturas acrílicas, es 0 VOC. Entonces, esos son los dos tipos de solventes que existen en lo que es en la fabricación de pinturas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el VOC? El VOC es un compuesto orgánico volátil. Esos compuestos químicos, como hemos visto, el thinner, el aguarrás, el thinner acrílico, estos cuando se evaporan al medio ambiente llegan tan arriba en la atmósfera que dañan la capa de ozono, y eso puede ser nocivo para la salud de las personas. ¿Okay? Las pinturas acuosas, en este caso base agua como los látex, es probable que puedan tener algún aditivo que cuando se volatilice se convierte por completo en un VOC. Es mínimo su impacto y muchas veces se considera dentro de como material en construcciones ecosostenibles. Cuando vamos avanzando, vamos a ver que de repente algunas pinturas que ustedes suelen consumir o suelen trabajar dentro de sus proyectos, obviamente va a tener un cierto VOC que va a ayudar a que el impacto
sea mínimo, y por eso tiene un contenido, te pide un contenido máximo de VOC. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al VOC y está asociado con lo que son los solventes. Está bien, vamos a continuar. Las resinas. La resina es el cuerpo de una pintura. Se podría decir, si es que ustedes están hablando de un concreto o de un tarrajeo, de un mortero, es el cemento de esos productos. Sin resina no hay pintura. Es como si ustedes pintaran agua con colorante. Entonces, cuando se evapora el agua, ustedes pasan la mano en la superficie y se quedan con todo el color en los dedos, en la yema de los dedos. Las resinas son lo que le brindan las propiedades de resistencias, adherencias, lo que es a veces hasta propiedades de lo que es el medio ambiente, la humedad, que pudiera haber también, la resina te ayuda a que tenga resistencia. Las resinas se clasifican, tiene varios tipos de resinas. Por ejemplo, tiene las resinas acrílicas, que son base agua. Muchas veces en las especificaciones vemos que las resinas indican, oh, es una resina acrílica, 100% acrílica, pero todas las resinas son acrílicas. Ustedes miren, si ustedes ven esta diapositiva, es acrílica, vinil acrílica, acrílica estirenada, acrílica modificada. Todas las pinturas látex son acrílicas. Entonces, cuando uno quiere especificar el tema por el tipo de resina de pintura, deben indicar si es una acrílica, vinil acrílica, acrílica estirenada, acrílica modificada. Es un término muy general el tema de resina acrílica. Y contiene APO. De repente a usted no le suena el término APO, pero APO es un compuesto químico que cuando ustedes o las personas botan la pintura o disponen la pintura en un basurero o quizás no lo botan en un basurero, termina en el desagüe o en su defecto termina en el mar, ¿qué es lo que va a pasar con este compuesto? Este compuesto no se llega a biodegradar, se queda en el agua, va al fondo y obviamente toda la flora y fauna que hay en el mar va a sufrir una contaminación y en algún momento puede haber problemas de mutaciones, enfermedades, porque nosotros al final consumimos todo lo que son peces, ¿no? Entonces, este producto, el APO, suele estar en las resinas acrílicas. Con respecto a otro tipo de resinas utilizadas en las pinturas, son las resinas vegetales, que son resinas almidonadas. Esta, a diferencia de las resinas acrílicas, no contienen APO, es decir, estas de acá sí se degradan sin ningún problema y no van a tener contaminación. También están las resinas base solvente, que son las resinas alquílicas, muchas veces las llaman resinas sintéticas cuando ustedes están en las ferreterías, y dicen, oye, dame un esmalte, es un esmalte sintético, ok, se refieren a las alquílicas, oye, dame un óleo mate, están hablando de una resina alquílica. Después, tienes las resinas epóxicas, que suelen utilizarse mucho en lo que son estructuras metálicas, mantenimiento industrial, también mantenimiento marino. Las acrílicas, también hay acrílicas base solvente. Los poliuretanos, que son muy utilizados como acabados, también utilizados en barnices, utilizados en lo que son acabados de carros, lacas, también, que lo que es madera, pero el problema de estas resinas base solventes es su alto contenido de VOC. Es su alto contenido de VOC, y ya hemos definido qué es el VOC. ¿Se dan cuenta? Acá quise poner esta figura de que si el APO llega al mar, vamos a tener problemas que puede ser consumido por los peces y después nosotros consumiremos esos peces y va a haber una contaminación. Entonces, es importante tomar en cuenta y tomar conciencia de que hay algunos productos que tienen este APO. Y ojo, este APO también es
es un producto importante, es un aditivo importante en la fabricación de pinturas. Obviamente se está trabajando en disminuir este compuesto en la fabricación, ¿no? En el desarrollo de los productos. Ahora, otro de los componentes básicos es el pigmento o los pigmentos. Los pigmentos tienen tres funciones en una pintura. Tiene el pigmento de color, pueden ser pigmentos inorgánicos y orgánicos. Muchas de las empresas utilizan plomo dentro de estos compuestos. Entonces, aquí es donde viene la responsabilidad de cada empresa de evitar utilizar estos productos. Los productos o los pigmentos de color que contienen plomo, obviamente son más económicos, hacen abaratar costos, pero a la larga tienen un problema de contaminación al aplicador. El otro problema es que muchas veces no nos enteramos de que tiene plomo, ¿no? Ya nosotros, hace muchísimo tiempo, nosotros usamos plomo en este tipo de pigmentos. Las cargas son productos que dan volumen a la pintura. Por ejemplo, si ustedes, para darles un ejemplo, si ustedes fabricaran una pintura de color, el galón podría estar costando 500 soles. Pero el uso de cargas hace que disminuya la cantidad de pigmento en un galón, hace que no altere el color, pero sí le da volumen, y eso hace que tengan precios más asequibles las pinturas, ¿no? Sin alterar sus propiedades. Y por último, tienen los productos anticorrosivos o los pigmentos anticorrosivos. Hay varios pigmentos, el cual no son tan contaminantes como es el fosfato de zinc, las hojuelas de aluminio, y bueno, hay que evitar uso de pigmentos a base de metales pesados, por ejemplo, los cromatos de zinc. Quizás ustedes han escuchado o van a veces a una ferretería y dice, deme un anticorrosivo sin cromato, ¿no? El sincromato siempre tiene estos problemas de contaminación. Por ejemplo, si ustedes están en su proyecto, ya en la fase final del proyecto, y tienen rejas en sus fachadas, a la hora que esté aplicando el pintor, va a decir, ¿sabe qué? Primero píntale una mano de un anticorrosivo sin cromato, cromato de zinc, ¿no? Y van a ver que muchas veces también los pintores no se cuidan, comienzan a pintar con soplete, que no sería lo adecuado pintar soplete en una reja, porque hay mucho desperdicio. Pues el cromato de zinc es un producto contaminante y muy dañino para la salud. La mayoría de personas no saben de que están pintando con un producto que a la larga le puede le perjudican en la salud, y bueno, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora que ya hemos definido el tema de las pinturas, cuáles son sus componentes, ¿no? Vamos a definir qué es un sistema de pintura. Y acá quiero hacer un par de reflexiones, sobre todo para los que trabajan especificando, ¿no? Lo primero es que pintar no es solo aplicar el color de tendencia a nuestros proyectos, ¿no? Entonces, como les dije al inicio, a la hora que hice la introducción, la idea es saber de que son sistemas de pintura y no pintar porque la pintura me da un color. Es todo un sistema, y eso es lo que quiero mostrarles a la hora, el día de hoy, más adelante con las diapositivas, ¿no? Entonces, la primera reflexión que quería hacer es que pintar no es solo aplicar el color de tendencia en nuestros proyectos, y también pintar no es solo especificar el mismo sistema para todos los proyectos, lo que se conoce el copy-paste. Especificar un mismo sistema para una casa que está en la playa no es lo mismo especificar el mismo sistema para una casa de repente en una zona donde no hay mucha humedad. O no es lo mismo el mismo sistema especificarlo en la selva, no es lo mismo especificarlo no sé, en el altiplano. Muchas veces nosotros como empresa vemos que hay especificaciones a nivel nacional, sobre todo de hospitales, es que utilizan el mismo sistema para todos sitios. Ustedes ven, el mismo sistema está
para Piura, el mismo sistema está para Huancavelica, el mismo sistema está para Rioja, el mismo sistema está para Huancayo. Entonces, prácticamente los sistemas de pintura tienen que ser distintos porque el clima y el medio en el que están rodeados no son iguales y no se comportan igual. Por ejemplo, en el norte, si bien es cierto, hace bastante calor, pero el momento que haya fenómeno del Niño, llueve bastante y va a tener problemas. Es igual que en la selva llueve constantemente, como que estás en la Sierra Central y en enero comienza a llover, pero todos los demás meses no. Entonces no puede ser el mismo sistema de pinturas para todos los climas del Perú. Entonces, tomando en cuenta estas dos reflexiones que estoy haciendo previo a definir qué es un sistema, entonces ya podemos indicar que un sistema de pinturas es un conjunto de capas que de manera individual cumple una función específica y que una vez esté todas las capas unidas, forman este sistema que protegen y ayudan a que duren en el tiempo sin perder sus propiedades estéticas. Si ustedes se dan cuenta, en esa foto hay como 1, 2, 3 colores en la fachada. Hay 3 colores en la fachada y obviamente lo que más resalta es eso, ¿no? Pero detrás de ese color, esa pintura de acabado, existe todo un sistema de bases. Muchas veces nos hemos topado en proyectos inmobiliarios que dice, oye, la pintura tiene que ser una marca, la base utiliza cualquier marca. No es así. O sea, es todo un sistema. Estamos hablando de un sistema que va desde la base hasta el acabado y todo debe estar alineados, sincronizados para evitar que haya problemas a futuro. Muchas veces se cuidan mucho en el acabado, pero no se cuidan en lo que es en la base. Por ejemplo, acá les estoy mostrando un sistema típico de pinturas. Un sistema. Muchas veces trabajan con el acabado, acá. Muchos trabajan acá, dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a pintar el color tal, de la marca tal, con estas características. Todo lo demás atrás, ustedes vean, es partida del contratista. Entonces, ustedes están viendo que, por ejemplo, este sistema tiene una imprimación, un empaste, tiene un sellador y tiene la pintura de acabado. Solo se preocupan en esto y no se preocupan en esto. ¿Está bien? Este es un sistema típico de autoconstrucción. En autoconstrucción, el 70% de la construcción en el Perú es autoconstrucción, que quiere decir que personas van a construir sus casas, una ampliación de una habitación, un segundo piso, el techado, lo hacen con ladrillo de arcilla y trabajan un acabado con tarrajeo. Y hacen la imprimación, empastan, sellan y pintan. Entonces, voy a definir cada etapa que se trabaja independientemente de marcas o tipos de productos, no. Acá, estas son etapas que se suelen utilizar, se suelen recomendar en un sistema de pinturas. Comencemos con la imprimación. La imprimación tiene 3 objetivos, de los cuales los 3, uno es el más importante que los demás, que es el de tapar los poros. Si ustedes pintan o mandan a pintar o especifican, ¿saben qué? Pinten directamente la pintura sobre esa superficie, lo que pueda ocurrir en el futuro es que se comience a pelar. O que tengan que darle 3, 4, 5 capas para poder obtener el color de acabado. ¿Por qué? Porque el tarrajeo o la superficie cementicia es de un color más oscuro y muchas veces las pinturas que se suelen utilizar no tienen buen poder cubriente y son medias translúcidas y hacen que oscurezca el color final. Entonces lo que hace esta imprimación es sellar la porosidad de la superficie para evitar la absorción del sistema de pintura. Entonces, esa es la función principal de la imprimación. Además, mejora la adherencia de todas las demás capas con la superficie. Y por último,
te ayuda muchísimo a blanquear. Blanquear una pared es fondear la pared, como le llaman en el léxico de los pintores, el blanqueo, y te permite tener un mejor acabado en la pintura. El color va a ser más real de lo que ustedes ven en los chips de las cartillas de colores. ¿Está bien? Entonces, ahora, van a ver, este es un pequeño video de cómo se realiza la imprimación. Como ven, el producto se suele aplicar con rodillo de felpa ancha, y como ven, la función es de tapar toda la porosidad, la rugosidad, la superficie, en este caso un tarrajeo nuevo. Esto de acá es una casa, el cual sus tabiquerías son de ladrillo de arcilla y es con tarrajeo. Entonces, esto de acá ustedes están viendo de que ya tapó, ya cubrió la porosidad, ya blanqueó la pared, entonces ya la pared está lista para que vengan las siguientes etapas del sistema de pintura. La siguiente etapa del sistema de pintura es el empaste. Ya imprimamos, ya sellamos los poros, ahora yo necesito mejorar el acabado. Entonces, ¿cuáles son las funciones del empaste? Las funciones del empaste son dos. La primera es de nivelar. Muchas veces las paredes, por más tarrajeadas que sean, en algunos casos, no están niveladas. O en su defecto, ustedes han colocado, para los que trabajan en inmobiliarias o constructoras, colocan muros de ladrillos de sílico calcáreo o ladrillos de keep block. Y estos no necesitan tarrajeo. Y el acabado, aunque ustedes no crean, tiene ciertas curvas, ¿no? La superficie tiene ciertas curvas, entonces el contratista de pinturas, o bueno, los pintores, si es que lo hacen por casa el pintado, van a tener que nivelar, sí o sí. Entonces, la función del empaste es nivelar, tapar la porosidad, darle cierto espesor para poder recién aplicar la pintura de acabado. Entonces, primero lo que hago es nivelar, y después la siguiente función, y la más importante de la función del empaste, es el acabado. El acabado lo que hace el empaste es que la superficie esté completamente lisa, o como le llaman, un acabado aterciopelado, como piel de durazno. Eso es lo que hace el empaste. Me gustaría que vieran este video de cómo trabajan el empaste. El empaste se aplica con una plancha. ¿Ya? El empaste se aplica con una plancha, y ustedes van a ver, para los que trabajan en obra, que los pintores, nosotros los llamamos los empastadores, comienzan a trabajar de esa manera. Comienzan a empastar con la plancha, y se suele recomendar de 2 a 3 manos. Sobre todo para el empaste grueso. El empaste grueso que se utiliza para el sílico calcáreo y para ese keep block, el empaste grueso se utilizan dos capas. Entonces, te deja un espesor que permite mejorar el acabado de la pintura. Entonces, ya hemos hecho la imprimación, ya hemos empastado. Ahora viene otro punto muy importante, que es el sellado. Entonces, ahora ya imprimí, ya empasté. Ahora, ¿por qué voy a sellar? O sea, ¿por qué tengo que sellar? Lo que sucede es que para yo mejorar el acabado y tener ese acabado liso, acabado aterciopelado, piel de durazno de nuestra superficie, tienen que lijar. Entonces, para lijar, van a abrir los poros del empaste. Entonces, si ustedes no le colocan un sellador y pintan directamente, obviamente que la pintura va a funcionar como un sellador, pero también la pintura tiene un alto costo con respecto a un producto que solo sirve para sellar. Entonces, la función del sellado es tapar los poros del empaste después de haber lijado. También el hecho de que este sellador se meta en estos poros del empaste hace que mejore la adherencia entre el empaste y la pintura de acabado. Y por último, si yo ya tapé los poros,
voy a aumentar el rendimiento de la pintura. Entonces es importante el sellado. Si ustedes no sellan una pared, quizás es probable que van a ver cómo el empaste comienza a absorber la pintura y ya no le van a tener que dar de repente 2 manos, como lo que se suele recomendar en las pinturas de acabado, sino de repente van a tener que darle 3 o 4 manos. Estamos hablando de que 3 o 4 manos de pintura es el consumo el doble de lo que ustedes habían especificado en su obra. Entonces es importante el uso del sellador. Ahora, con respecto al sellador, es muy fácil de aplicar. Es un producto prácticamente de resina, el cual se diluye, se aplica con un rodillo de felpa corta y se aplica sobre la pared. No, quizás no lo van a ver como han visto cuando se imprimaba, que se blanquea, esto es como queda un acabado mojado, y cuando seca no se nota que hay una película, es porque solo sirve para tapar los poros de la pared. Esto no necesariamente tiene que formar una película como si fuera una pintura o como un imprimante. Entonces, esto de acá es el sellado. Por último, la última capa de un sistema de pintura, que es lo que se ve visualmente al final, es el acabado. En el acabado tiene 2 funciones principales. La primera, que es obviamente estética, la de la pintura. Lo que más resalta, ¿qué es? Es el color. Obviamente el color, lo que yo veo en lo que son los proyectos inmobiliarios es que cuando pintan los ambientes interiores queda en color blanco, pero las fachadas tienen sus colores institucionales o colores de cada proyecto en fachadas, ¿no? Por eso es que gustos y colores no han escrito los autores. Lo otro es el brillo en el acabado. Obviamente los proyectos, estamos hablando de inmobiliarias, todo es mate, son cosas muy puntuales, que haya satinado, pero en lo que es autoconstrucción sí hay proyectos de casas, departamentos que ya le colocan algo de brillo, que es el satinado. Para los que no saben, la palabra satín viene de, el brillo es similar al de la cáscara del huevo. El brillo del satinado, solo existen 5 brillos en el mercado o a nivel mundial. Es el mate, el satinado, el semibrillante, el brillante y el de alto brillo. No existe términos intermedios de satinado. Entonces, el brillo del satín es la cáscara de huevo. Ustedes vean una cáscara de huevo o cojan un huevo, pónganlo a la luz y ven ese brillo, ese es el brillo del satinado. Y por último, en el tema estético, los proyectos inmobiliarios, muchas de las fachadas están dándole textura. ¿Por qué? Porque te permite un mejor acabado, tiene mayor resistencia que una pintura que es completamente plana, ¿no? Entonces, pues, los proyectos en ambientes interiores es liso, en ambientes exteriores le ponen textura. Entonces, ese es el tema estético. El tema estético abarca no solo el color, el brillo y la textura. Pero el acabado de la pintura no solo es un tema estético, sino que también es el que va a proteger las demás capas anteriores, que tiene que tener resistencia. La pintura de acabado es la que está en contacto con el medio ambiente. ¿Y qué es el medio ambiente? La radiación, los rayos UV, la lluvia, los hongos. También humedad, salitre, en otros países, o perdón, en otros climas, puede ser la brisa del mar, puede ser la arena. No sé si alguien de repente ha ido a Talara o al norte, por esa zona hay bastante viento, y el viento mueve los granos de arena de las playas, y eso se vuelve como una lija. Entonces colocar una pintura que no tenga resistencia a la abrasión es fatal. O en su defecto, un proyecto que tengan en Magdalena, San Miguel, en el Callao, en la Costanera, colocar un producto similar a un lugar, como por ejemplo un proyecto en Ate, que no hay humedad, no hay brisa marina, sería fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de especificar. Otra cosa, no necesariamente
las pinturas pueden tener solo resistencia a los rayos UV, también tienen que tener resistencia a la luz o la radiación. ¿Por qué? Porque los rayos UV atacan directamente a la resina, mientras que la luz ataca directamente al pigmento de color. ¿Ya? Eso también hay que tomar en cuenta, en consideración, a la hora que se especifique una pintura. Entonces, esto de acá es importante. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo pinta una pintura de acabado. ¿Ya? Esta es una pintura para interiores exteriores, es lavable, es antihongos, estoy poniendo como ejemplo nada más para que vean cómo aplican los pintores. En obra se suele trabajar con rodillo, ¿no? Se suele trabajar con rodillo y se aplica en 2 capas. También he estado observando en obras de varios proyectos inmobiliarios que ya están utilizando máquinas como los equipos Serles para avanzar y que sea y que en menos tiempo puedan terminar la partida de pinturas. Acuérdense que la partida de pinturas en una construcción abarca desde la imprimación hasta el acabado. Cuando eso se ve en obra, eso lo ve netamente en la obra, pero para los que hacen las especificaciones de los proyectos, también deben entender que eso es parte de un sistema de pintado, no solo la pintura. Ahora, ¿qué normativas están asociadas a la pintura? ¿No? Esto también nos lleva a reflexión qué podemos hacer, ¿no? Sobre todo para cuando queremos postular, ¿no? Queremos ver si el proyecto puede ser certificado, ya sea LEED, un proyecto Edge, o un proyecto WELL, aunque el WELL creo que es distinto, ¿no? No va mucho con el tema de material. Pero también es importante que hay muchas empresas que están con sus sistemas de gestión, que trabajan con ISOs y quieren tener también su certificado con ISO 14001. Quizás un proyecto inmobiliario no, pero las empresas sí que trabajan mucho con pinturas y tienen este ISO, obviamente tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de utilizar las pinturas o las bases y que se adecúen a las normativas de cómo le va a trabajar sus trabajadores de mantenimiento, cómo van a disponer de los desechos. Esto es importante mencionarlo con respecto a las normativas internacionales. Con respecto al LEED, también estamos viendo que en el Perú se está avanzando mucho, gracias a GBC Perú. Estamos trabajando muchísimo, ya hay más de 50 edificios, ¿no?, que están certificados, sobre todo en los distritos de Lima Moderna, ¿no?, que es Miraflores, Surco, Magdalena, y hay algunas ciudades en el interior del país que también están buscando certificación a sus proyectos. Y lo importante es que ya hay más de 160 proyectos en proceso de certificación. Esto es gracias a GBC y bueno, para los que hemos recibido capacitaciones con Analu, ¿no? Hemos aprendido muchísimo del tema LEED, ¿no? Por ejemplo, para los que están en ese proceso de la certificación LEED, podemos observar que el ítem de 4.1 de material de baja emisión, o sea, adhesivos y sellantes, ¿no?, que es lo que indica que el contenido de compuestos orgánicos volátiles en los adhesivos, sellador en primer, sellador utilizado debe ser inferior a los límites establecidos por el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire. Bueno, eso es lo que indica este ítem. También tenemos el ítem el 4.2 de materiales de baja emisiones, de pinturas y de recubrimientos, ¿no? En este caso se está trabajando con lo que dice la norma, la Green Seal, la GS11, ¿no? No deben exceder esos límites. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos el checklist del proyecto, ¿no? Ven el tema de materiales y recursos, ahí le hemos puesto en un círculo, ¿no?, de materiales y recursos y calidad ambiental interior. Y acá hemos puesto unas flechitas, ¿no?, que dice
Transparencia y optimización de los productos de construcción, declaración ambiental de productos, 2 puntos obligatorios, ¿no? Después, transparencia y optimización de productos de construcción, fuente de materia prima, 2 puntos. Transparencia y optimización de los productos de construcción, ingredientes de los materiales, 2 puntos. Con respecto a calidad ambiental interior, materiales de baja emisión, 3 puntos. Es importante que ustedes sepan que cuando se trabaja con productos que son base solvente, a pesar de que se ha pintado ya por una semana, 2 semanas, suelen tener remanentes de solvente que va a seguir evaporando a través del tiempo. Entonces, aquí es importante buscar productos de base de agua para evitar esto de que haya alta emisión del VOC. Por otro lado, el Green Seal verifica que una pintura, revestimiento, tinte o un sellador sean seguros para la salud y el medio ambiente en comparación con productos similares, ¿no? Hemos revisado que el ITEM 4.1 y el ITEM 4.2 hacen referencia al Green Seal. Por ejemplo, en lo que es en el Green Seal, en la GS11, podemos observar que flat coatings, por ejemplo, flat es productos mate o pinturas mate, es decir, sin brillo, pinturas sin brillo, el límite que indican es que debe ser menor a 50 gramos por litro. ¿Ya? Entonces el VOC tiene que verificar que las pinturas de acabado tengan menor a 50 gramos por litro. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice non-flat coatings, que son recubrimientos que no son mates, es decir, pueden ser satinados. Entonces acá tiene un máximo de 100. ¿Está bien? Entonces, eso de acá es lo que dice el GS11 de Green Seal. En el tema de Edge, pueden ver para los que han llevado ahora último también con Analu, el curso para prepararse en lo que es Edge, los requisitos C04 de pintura reflectiva para paredes externas, ¿no? Esto se aplica si la reflectividad solar del acabado de la pared es mayor que la del caso de base local establecido en los supuestos para el caso de base. No sé si los participantes han tenido la oportunidad de entrar a la página web Edge y ver cómo se ingresa los materiales, cómo se comienza a trabajar. Bueno, hay una opción en donde dice 4, ¿no? Donde hay que llenar y ver el tipo de material. En ese caso, por ejemplo, estamos viendo acá, en lo que es reflectividad solar de acabados de paredes habituales, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, una pintura de acabado acrílico blanco te da una reflectividad solar del 70%, pero si fuera una pintura acrílica de color claro, tono claro, baja 65%, y va bajando hasta que se vuelve un tono oscuro, ¿no? Entonces, esto de acá nos ayuda. Cuando ustedes comiencen a ingresar en lo que es el programa de Edge, cuando tengan el acabado, ustedes van a poner el proyecto, me dice que la fachada debe ser de color blanco, vamos a utilizar una pintura acrílica. Entonces yo tendría que buscar, si es que el fabricante no indica, ustedes pueden asumir este valor de lo que es pintura blanca. ¿Ok? Si van a colocar un tono pastel, podrían colocar un 65%. Y así sucesivamente. Esto sí va a variar bastante porque cada proyecto y cada inmobiliaria tiene sus colores característicos o institucionales. Entonces eso va a variar de proyecto a proyecto. Con respecto a la ley peruana, lo más resaltante es que la ley, la 31.182, la ley que protege la salud e integridad física de las personas del contenido de plomo, de pinturas y otros materiales de revestimiento, es que se prohíbe la fabricación, importación, distribución, de comercialización de pinturas y otros materiales de revestimiento con presencia y concentración de plomo, ¿no? En el caso de los que pertenecemos al grupo GEA,
Y bueno, nosotros en lo que es GBC, que somos miembros asociados, nosotros no trabajamos con nada de plomo. Que en el mercado puede haber, sí puede haber. Es cuestión de que cuando ustedes quieran especificar, ustedes quieran certificarse, tendrían que solicitar a los fabricantes cartas donde indiquen lo que es máximo permitido, si es que tienen o no tienen el plomo. ¿Ok? Entonces, ya hemos revisado lo que es de pinturas, la definición de pinturas, hemos revisado lo que es el sistema de pinturas, la definición, ¿no? Hemos visto algunas normativas, hemos visto sobre todo de algunas certificaciones como es el LEED, como es EDGE, ¿no? Y ahora vamos a ver los sistemas de pintura que se recomiendan y ustedes puedan ver cómo está asociado, ¿no? a los proyectos. Que de repente ustedes lo han visto, pero vamos a mostrarlos aquí. Por ejemplo, este esta es una superficie tarrajeada. Los proyectos son superficies tarrajeadas. Por ejemplo, ahí esa foto que ustedes están viendo es parte de una de las estaciones del metro de Lima que se están construyendo, ¿no? Parte de las taquillas que están ahí, ¿no? En las estaciones son de tarrajeo, ¿no? Entonces se ha hecho un muro de ladrillo, se ha tarrajeado, ¿no? ¿Y por qué se usa mucho el tarrajeo? Porque ayuda a mejorar la nivelación de los muros, pero no necesariamente queda un buen acabado. Entonces, ¿qué se recomienda acá? Acá para un muro tarrajeado se recomienda imprimar, ya sabes de que la imprimación te ayuda a tapar los poros de un tarrajeo, ¿ya? Solo es una mano, no necesitas especificar o recomendar más capas de imprimación. De ahí, si dentro del proyecto ustedes tienen que dar un buen acabado, se recomienda empastar. Y la recomendación es al menos darle 3 manos. Al darle 3 manos, ustedes van a asegurar que el acabado de su proyecto va a ser muy bueno. ¿Ya? Después, obviamente, como se ha empastado, se tiene que sellar. Y al sellar, pues solo es una capa, y como les digo, es una capa muy fina. No necesita tener mucho espesor. Lo importante es tapar los microporos que se abren a la hora que uno lija para tener el buen acabado del empaste. Y de ahí viene la pintura de acabado. ¿Ya? Ahí viene la pintura de acabado con 2 capas. Entonces las normas deben estar asociadas en base al tipo de certificación, si quieren especificar con el tema o certificar con el tema de LEED, bueno, ya saben que tiene que estar dentro de cumplir lo que indica el Green Seal, la GS11. ¿Okay? Entonces, esto de acá es para un sistema de pintura convencional de un tarrajeo. Pero hay algunos proyectos que siempre cuando nosotros conversamos con ellos, de algunos ingenieros recientes de obra, ¿no? Algunas gerencias de proyectos, quieren evitar ellos la postventa. ¿Por qué? Porque muchas veces al utilizar los imprimantes puede que haya algún inconveniente o humedad en la pared. Entonces, para evitar la postventa en un futuro, ya cuando están habitadas las casas por los propietarios, es más complicado hacer las reparaciones. Entonces, hay algunas constructoras inmobiliarias que especifican que en vez de imprimar, se utiliza un imprimante impermeabilizante. Entonces, esto lo que forma es una capa barrera adicional que evita que la humedad que pudiera tener la pared salga al exterior. La humedad que está en una pared, cuando quiere salir al exterior, sale en forma de vapor. Entonces, forma una capa, una lámina, evitando que la humedad salga a la pared, salga hacia afuera. Entonces, lo que recomiendan es impermeabilizar con un imprimante impermeabilizante, de ahí se hace el mismo procedimiento anterior, que es empastar, también sigue siendo sus 3 capas, de ahí tienes que sellar y de ahí ya sueles pintar.
El tema de la pintura, después vamos a ver en un ratito más, estamos viendo ahorita solo lo que es el sistema, los sistemas recomendados para que ustedes puedan especificar en los proyectos, ¿no? Que cumplan la GS11 también. Entonces ahí están los números de capas que se suele trabajar en obra. Por otro lado, en los proyectos grandes, en los proyectos inmobiliarios, se trabaja con ladrillos de sílico calcáreo, los bloques y placas de concreto. En la mayoría de obras que nosotros visitamos para dar soporte, soporte técnico, vemos que la mayoría son sílico calcáreo y placas de concreto, ¿no? Los bloques de concreto, hay proyectos, pero en su mayoría son sílico calcáreos. Entonces, estos muros pues están especificados ya desde antes de ejecutar el proyecto, y lo interesante es que no tienen, o mejor dicho, no se utiliza tarrajeo. A lo más que se suele hacer, no sé si ven en la foto de acá, es que pasan un disco de desbaste, homogenizan, y después lo que hacen es un solaqueo. ¿Qué es un solaqueo? Es una mezcla de cemento con arena fina, ¿no? En una proporción puede ser de 1 en 5, 1 de cemento con 5 de arena, y comienzan a rellenar todas las juntas, todas las uniones para que quede la pared uniforme, ¿no? Pero esta de acá no necesita tarrajeo. Sobre esto ya se aplica el sistema de pintura. La diferencia de esto con el bloque de concreto, que se parece, que es similar, entonces, acá el bloque de concreto suele tener más poros. Entonces, cuando hacen el solaqueo, un solaqueo, se nota más el solaqueo en la superficie que en un sílico calcáreo. Entonces, una vez que terminan el solaqueo tiene que estar seco, se hacen mediciones de humedad, que eso también se recomienda. Nosotros, cuando vamos a las obras a hacer la asesoría, vamos con nuestros medidores de humedad digitales para ver si es que sus paredes están secas o no, y bueno, la supervisión con el ingeniero residente toman la decisión si se pinta o no. Entonces acá es otro sistema distinto a lo que se utiliza con un tarrajeo. Acá, por ejemplo, lo que se hace primero es imprimar, también se hace una sola capa. De ahí se realiza un empaste grueso. ¿Qué es el empaste grueso? Al no tener un tarrajeo estos muros, entonces, de todas maneras necesitan una protección, no, un revestimiento con un mayor espesor. ¿Para qué? Para que esté el muro nivelado. Como les dije, muchas veces los muros no son completamente nivelados y, entre comillas, reemplazan al tarrajeo por el empaste grueso. El empaste grueso es una mezcla de temple, sellador, agua y yeso de construcción cernido. El tener yeso de construcción dentro de esa mezcla hace que puedas tener una capa más gruesa. A eso le llaman el empaste grueso. Su fin del empaste grueso es nivelar. Al tener yeso, el yeso es medio rojizo, entonces las paredes se vuelven medias rojizas, ¿ya? Y el acabado tampoco no es que sea fino, ¿no? El acabado, al tener yeso lo van a ver medio áspero, van a sentir cuando pasen la mano en la superficie que es medio áspero, pero obviamente porque su función es solo nivelar, no es de acabado. En ese caso se recomiendan 2 capas. Después de hacer el empaste grueso, se hace el empaste fino. El empaste fino ya saben cuál es la función es para dar un buen acabado. 2 manos de empaste fino, se elija y van a tener ustedes el acabado que están ustedes esperando, ¿no? Que es un acabado liso, fino, suave, aterciopelado, también en piel de durazno. Obviamente que para obtener eso tienen que lijar, entonces se tiene que sellar, también se recomienda aplicar una capa de sellador, y por último se pinta con la pintura de acabado. Entonces, la imprimación es una capa, el empaste grueso son 2 capas, el empaste fino son 2 capas, el sellado es una capa y el acabado son 2 capas.
En el tema de certificaciones, obviamente hay que tomar en cuenta para lo que están postulando para certificado LEED, es tomar como referencia la GS11, ¿no? De Green Seal. Y obviamente muchas obras, a pesar de que tienen Kimblow, todo esto quieren impermeabilizar para evitar problemas a futuro, ¿no? Sobre todo en la postventa, ¿no? Cuando ya el propietario, como les dije en el anterior sistema de tarrajeos, quieren evitar que hayan problemas y hacer los resanes por parte de la inmobiliaria, ¿no? Cuando ya el propietario vive. Yo he ido varias veces, muchas veces los propietarios no te dejan salir, no te dejan entrar, se ponen especiales y obviamente porque están disgustados, porque hay un problema de humedad y esto mucho se evita utilizando, en vez de una imprimación, colocando una impermeabilización, un imprimante impermeabilizante. Eso también lo que hace es bloquear la humedad de la pared, evitando que salga al exterior, ¿no? Y eso conlleva que evitemos que se pegue todo el sistema de pintura. Ese es el único cambio y lo demás sigue siendo, para nivelar, 2 manos de empaste grueso, para tener un buen acabado, 2 manos de empaste fino, y lo que es eso, después del empaste fino, después del lijado, se sella una mano, una capa muy fina, y de ahí se pinta con 2 capas. Entonces ya hemos visto sistemas para un tarrajeo convencional que puede ser usado en autoconstrucción o de repente en alguna obra. De ahí lo que es los sistemas de sílico calcáreo, placa de concreto, king block, ¿ya? Que no tienen tarrajeo, se suele utilizar este sistema. Y por último, en una construcción seca. La construcción seca, estamos hablando de drywall, fibrocemento, ¿no? Y esto se viene trabajando muchísimo en lo que son los proyectos de colegios y hospitales. Se trabaja mucho las tabiquerías con este sistema, ¿no? Esto se está trabajando muchísimo en todo el país, ¿no? Se hace el casco todo de concreto y las divisiones se hace con drywall y, bueno, en algunos casos fibrocemento también. ¿Cuál sería el sistema, no? El sistema acá es distinto al anterior. ¿Por qué? Porque el drywall y el fibrocemento son superficies completamente lisas. Lo que yo busco es esconder las juntas, ¿no? Lo que es la unión entre placa y placa. Entonces, para eso utilizo un producto que sirve para rellenar juntas. En este caso estamos hablando de masillas para drywall. Ahora, es importante tomar en cuenta que hay algunas masillas que te sirven como masilla y como empaste. Esto de acá te ahorra muchísimo dinero y tiempo a la hora que quieres entregar la partida del pintado de drywall. Entonces, yo le recomiendo trabajar 2 manos del empaste fino, como máximo, no necesita más porque esto no es un tarrajeo, no es un muro, una placa de concreto. Y después se lija, se sella, también una sola mano, y el acabado. Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, que las masillas para drywall que trabajan como relleno de juntas y empaste fino no necesariamente te dicen, oye, que cumple la norma de Green Seal, la GS11, no necesariamente lo dice, pero hay otras normas que cumplen, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta para lo que es en una certificación, que sí les va a servir. ¿Ok? Con respecto al tema de la imprimación, ¿qué productos se pueden utilizar? Por ejemplo, lo que se suele utilizar para lo que es una imprimación tiene resinas almidonadas de altos sólidos y resinas acrílicas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar cada uno de ellos? Por ejemplo, la resina almidonada tiene un buen poder cubriente, tiene un alto rendimiento, tiene un bajo costo, se utiliza para ambientes interiores y exteriores, no tiene APO y su VOC es muy bajo. Generalmente el VOC en este tipo de productos para la imprimación es por los biocidas que deben tener este tipo de productos para evitar que el producto se pudra en el envase o que se honguee en las superficies cuando ya están aplicadas.
En cambio, una imprimación, hacerlo con un producto con base de resina acrílica, tiene buen poder cubriente. Un rendimiento promedio no es como una resina almidonada que sí tiene un buen poder cubriente, perdón, un alto rendimiento, pero la resina acrílica tiene una resistencia adicional, no solo a ambientes interiores y exteriores, sino a ambientes húmedos. Y lo otro resaltante es que contienen antihongos. Pero también hay que ver los pros y los contras. Por ejemplo, la desventaja de imprimar con una resina almidonada de altos sólidos es que generalmente en el mercado hay productos muy económicos y tienen un olor muy fuerte. Quizás para los que trabajan en obra o van a hacer las inspecciones en obra, supervisan obras, van a hacer una aplicación, una supervisión de la partida de pintura y van a ver de que no pueden a veces entrar a las obras porque hay demasiado olor, un olor muy fuerte, como si fuera, se me dio la palabra, formol. Y ustedes van a ver que los pintores están con los ojos rojos, están llorando, están todos chaposos, porque el olor es muy fuerte, pero igual, tienen que avanzar. Muchas veces los pisos, trabajan piso semanal, 200 a 300 bolsas a la semana, trabajando en esas condiciones muy fuertes. Obviamente estos son productos muy económicos, que muchas veces cuando tienen a todo costo las partidas de los contratistas, trabajan con ese tipo de productos, ¿no? Y uno no se da cuenta y para la certificación del tema LEED no estaríamos cumpliendo, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Lo otro es que estos productos tampoco tienen baja resistencia a ambientes húmedos. Baja resistencia a ambientes húmedos. Ojo, ambientes húmedos, no paredes húmedas. Ambientes húmedos, una cocina, un baño, una casa en la costanera, perdón, un proyecto en la costanera, casas de playa, sótanos. Entonces, podría tener problemas ahí porque son ambientes húmedos. Cualquier producto que tenga una pared húmeda va a fallar. Esa es otra cosa, eso es otro cantar. La desventaja de la resina acrílica, pues las resinas acrílicas son derivadas del petróleo. Estamos hablando que de todas maneras ahí hay algo de solvente como remanente. También los productos imprimantes de resinas acrílicas tienen un alto costo. Y dependiendo del tipo de fabricante puede tener un alto contenido de VOC. Eso va a depender mucho a la hora de especificar. Acá en esta capacitación estamos hablando de marcas, de productos, nada por decirlo. Acá estamos trabajando especificaciones para que ustedes puedan tomarlo en cuenta a la hora que van a cerrar alguna partida de un proyecto inmobiliario, ¿no? Sobre todo eso. Por otro lado, el empaste también se suele trabajar con resinas almidonadas y de altos sólidos y resinas acrílicas. A lo anterior que hemos visto que se utiliza en imprimación, en las resinas almidonadas tienen algunas propiedades interesantes que les gusta mucho a los aplicadores, a los pintores o empastadores, que tienen buen poder cubriente de nivelación y que sirven para empaste grueso y empaste fino. Eso es importante, sobre todo para los proyectos que están especificados con muros de sílico calcáreo, con placas de concreto y con ladrillos de concreto, estos que son king block. En cambio, los empastes hechos con resinas acrílicas, bueno, tienen un buen poder cubriente, ¿no? Pero si vemos cuáles son las desventajas o las contras de usar estos productos, es que ya hemos visto la resina almidonada de altos sólidos que son económicos y baja resistencia a ambientes húmedos y el olor muy fuerte, pero la resina acrílica no se puede utilizar para el empaste grueso. Entonces, si ustedes quieren utilizar para empastar un muro de sílico calcáreo con un empaste con resina acrílica, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no se recomienda utilizar o mezclarlo con yeso, mezclarlo con nada, se aplica directamente, puro. Pero este producto sí tiene un contenido alto de VOC. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ver los empastes con las resinas acrílicas. Con respecto al sellado, también tenemos que en el mercado se trabaja mucho con las resinas acrílicas. Las ventajas es que sella bien los poros, tiene un buen rendimiento, bueno, dependiendo de la marca, un rendimiento promedio.
y se puede utilizar para ambientes interiores, exteriores y húmedos. Lo otro es que su desventaja es que obviamente sigue siendo una resina acrílica, es derivado del petróleo, ¿no? Por tener un contenido ahí de VOC o de otros componentes que ya hemos mencionado al inicio de la capacitación. Los costos son altos y obviamente depende del fabricante, puede tener un alto contenido de VOC. Obviamente, si ustedes ven, dicen, no, ¿sabes qué? Yo ahorita el proyecto necesito bajar los costos como sea, compren lo más económico. Si ustedes compran producto más económico en la etapa del sellado, es probable que la resina acrílica que usen debe tener mayor contenido de VOC. Con respecto a los acabados ya hemos visto pues que le llaman las pinturas látex, las resinas látex, ¿no? Hemos visto que son acrílicas, acrílicas modificadas, vinilacrílicas, acrílicas estirenadas. Al final todos son 100% acrílicos con ciertas variaciones en su fórmula. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Por ejemplo, para ambientes interiores tienen un buen poder cubriente y nivelación. También eso depende de las marcas. El alto rendimiento y la lavabilidad. Muchas veces confunden las personas, oye, quiero una pintura que sea lavable porque en esta habitación va a haber niños. Entonces es complicado eso. ¿Por qué? Porque no es que, oye, pongo una mancha y lo puedo lavar y paso mi esponja, eso como le llaman estos Scotch Brite y puedo hacer la limpieza. No, de esa manera no se hacen las limpiezas en las paredes pintadas, ¿no? Se hace con agua, humectar un trapo con agua, con una solución jabonosa y se pasa, ¿no? Entonces hay que ver también el tema de la lavabilidad. En ambientes exteriores se recomienda que tenga un buen poder cubriente y nivelación, un alto rendimiento, que en el caso de exteriores sí debe ser lavable y tienen que ver el número de ciclos de lavabilidad o el número de ciclos de abrasión húmeda dependiendo del ambiente donde van a estar expuestos. Ya les dije, no es lo mismo especificar una pintura para exteriores en la selva donde siempre llueve y allá sí llueve, pues porque allá las gotas de agua son grandes, inmensas, entonces va a estar que golpea y golpea la capa de pintura, entonces tiene que tener un número de ciclos alto. O voy a hacer un proyecto en la costanera y necesito una fachada, necesito un producto que tenga un número de ciclos altos, ¿para qué? Para que tenga resistencia a la brisa del mar, que también trae mucha arena, y la arena se comporta como un abrasivo. También igual, no necesariamente todos deben de tener resistencia a la luz y los rayos UV. O sea, va a depender del lugar donde se va a colocar. Por eso en un ambiente interior no interesa que sea resistente a la luz y los rayos UV. Y que sí es importante que también tengan resistencia a la humedad del medio. ¿No? No es lo mismo hacer un proyecto en Ate o en Santa Clara que hacer un proyecto en la costanera. Obviamente los dos tienen climas distintos. Entonces, uno de repente necesita una pintura más de mayor performance que el otro, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta en los acabados. Ya para terminar, las consideraciones finales de esta presentación es que hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el diseño hay que tener en cuenta los especificadores, los que ven los proyectos previamente, es que hay que especificar el sistema en base al sistema constructivo, a la durabilidad y a los ambientes que están expuestos. No podemos hacer copy-paste en ese caso. Yo veo mucho ese tema, sobre todo en el sector público, ¿no? Pero igual hay que tomarlo en cuenta. Con respecto a la construcción, hay otra cosa que quería considerar al final, es que las partidas de pintura no deben abarcar los problemas de construcción. Muchas veces me he topado de que hay una placa de concreto y que al pintor o al contratista de pintura le dicen, ¿sabes qué? Necesito que hagas una nivelación. Y vemos que es una nivelación de 1 centímetro, 2 centímetros. Y le digo, oye, pero eso no tienes que nivelarlo con un empaste. No, pero sí me ha dicho que yo lo haga. Obviamente los contratistas tienen que solo pintar y que todo lo que esté en la superficie debe estar apto para el pintado. Ellos no tienen que arreglar el tema de
albañilería, que han hecho una mala impermeabilización, que de repente el manto asfáltico no ha sido impermeabilizado, que el sello de la Junta de Construcción no es el óptimo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Obviamente, cuando hablamos de finanzas, es que traten de realizar evaluaciones comparativas de costo por metro cuadrado. Vayan de la mano con los contratistas, o si ustedes lo hacen por casa, vayan con sus pintores, porque lo que también se observa mucho es que ven costos por envase, no ven costos por rendimientos. Entonces, no te dicen, oye, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? Ya, mira, yo te cobro 20 soles el metro cuadrado. No, pero son 30.000 metros cuadrados, son 20 pisos. Ya, pues yo te cobro 15 soles. Y al final de repente no es este costo por metro cuadrado de ese proyecto. De repente el contratista no verificó cómo están las superficies y al final, en vez de 30.000 metros cuadrados, como no están niveladas las superficies, termina siendo 33.000 metros cuadrados y él se tiene que soplar los 3.000 metros cuadrados adicionales. Entonces hay que siempre considerar la evaluación comparativa de costos por metros cuadrados. Nosotros hemos trabajado bastante con algunos contratistas y algunas constructoras sobre estos cuadros de costos por metros cuadrados en obra. Y por último, para cuando quieran especificar y vean el tema de la certificación de los proyectos, ya sea de repente con LEED, es que verificar la información siempre de las hojas técnicas y hojas de seguridad, ¿no? Y muchas veces he visto también, oye, pero en la publicidad tal, en redes sociales dice que rinde tanto. No, vayan directamente a la hoja técnica. Si no está el dato en la hoja técnica, de hecho que tiene que estar en los datos de la hoja de seguridad, porque en los datos en la hoja de seguridad aparecen las propiedades físicas, y ahí aparecen el VOC, aparecen los sólidos en volumen, la viscosidad. Entonces, ahí se ve más a profundidad el dato que les puedan pedir en la especificación, sobre todo en el GS11. Ahí no pueden mentir. Entonces, eso es lo que deben de tomar en cuenta. Y ya para terminar, les quiero agradecer a todos los participantes, se han conectado una buena cantidad. Nosotros como Soprim brindamos asesorías tanto en la pre y postventa, ¿no? Esa es nuestra página web, pinturasmajestad.com. Búsquenos en el Facebook como Majestad o Pinturas Majestad. En Instagram también nos pueden seguir como Majestad Pinturas, así está creado nuestro Instagram, nuestro perfil. Y si quieren comunicarse conmigo directamente, soy el ingeniero Jerry Migoyen, ¿no? Ese es mi correo y ese es mi teléfono para cualquier consulta con respecto al tema de pinturas. Eso ha sido todo por mi parte y ahora pasamos a la ronda de preguntas si es que la tuvieran. Hola Jerry, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación. Ha estado increíblemente técnica, pero lo suficientemente para que todos los participantes te podamos entender. Vamos a pasar con una pequeña ronda de preguntas que nos las han pasado por interno. A ver, la primera dice, ¿qué certificaciones de pinturas se aplican en Perú? En realidad, lo que yo he visto, que hay varias empresas que han trabajado certificaciones de la GS11. Y eso te ayuda mucho para los que están viendo el tema de LEED. Yo he visto mucho el tema de G11. Es más, había una empresa acá, se me dio el nombre, una empresa que ayuda no solo pinturas, ¿no? Pero de varios fabricantes de materiales de construcción que puedan cumplir las normativas para cumplir estos requisitos que te solicitan en LEED. ¿Ya? Pero sí, lo otro es que muchas veces también quiero mencionar y quiero recalcar que el VOC muchas veces se calcula de manera teórica en base a los insumos químicos que uno trabaja con los proveedores que vienen de afuera. Entonces, por eso les decía al final, si ustedes quieren saber
realmente cuánto es el VOC de un producto, en este caso de una pintura, vayan a las hojas de seguridad. El dato de propiedades físicas, ahí se observa eso. Y con respecto a qué certificación de normas internacionales, sé que había una empresa acá, creo que ya no está, que hacía el tema de la certificación o validación con G11, con la GS11, perdón. Uy, genial. Gracias por el dato, Jerry. Otra consulta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que las pinturas son sostenibles y no greenwashing? No, las pinturas no son ecosostenibles, las pinturas son ecoamigables. Las pinturas son ecoamigables, la construcción es ecosostenible. Las pinturas es ecoamigable. Es complicado, ¿ah? Determinar que una pintura, te digan, yo entiendo, yo no he estado en el proceso que hemos sido aceptados como miembros asociados en GBC, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos un compromiso de no utilizar productos que dañen el medio ambiente y lo que es la salud de los pintores. Es por eso que se tomó una decisión drástica de fabricar solo productos base agua, mientras ustedes ven que hay muchas empresas que siguen trabajando con productos base solvente. Y es complicado, o sea, salir del tema de base solvente. ¿Por qué? Porque sobre todo en el rubro industrial, creo que el 80%, el 90% son pinturas base solvente, y tiene que ser base solvente, porque todavía no se termina de tener la tecnología así al 100% de fabricar productos y son caros. Es como los carros ahorita eléctricos, ¿no? Ahorita uno quisiera tener un carro eléctrico, pero lamentablemente todavía sigue siendo carísimo, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Pero ustedes vean los costos, o sea, sobre todo para los que trabajan en las constructoras inmobiliarias, en el tema de proyectos, o los contratistas de pintura deben de tomar en cuenta que un producto económico es económico por algo, ¿no? Por eso le decía, hice la analogía de un contratista de pintura para un proyecto de 20 pisos, 15 pisos, consume 200 bolsas de temple como empaste, 200 a 300 bolsas de temple por empaste. Entonces estás hablando de que si trabaja con un temple, con un empaste muy económico, los ingenieros no van a querer subir a la obra a hacer la supervisión, porque obviamente el olor del VOC fuerte que tiene los empastes más económicos no hacen que puedan entrar o sea, que te malogran, pero ellos no tienen que avanzar, les pagan por avance, ellos van a tener que seguir y bueno, los vas a ver con los ojos rojos, llorando, con la nariz irritada, entonces siguen haciendo su trabajo. Es complicadísimo. Solo algunas empresas son conscientes de tener o trabajar o fabricar productos que sean amigables con el medio ambiente para ayudar a esta nueva construcción que es ecosostenible, que gracias a GBC está impulsando muchísimo, ¿no? Entonces, esto de hecho que se va a dar gradualmente, ¿no? Genial, Jerry, gracias por tu respuesta. Justo te adelantaste a la última pregunta, que era cuáles son los beneficios económicos de utilizar este tipo de pinturas, pero creo que ya debe haber quedado claro para la persona que preguntó. Sí, es que mira, por ejemplo, tú puedes tener una pintura, vamos a poner un ejemplo, no voy a hablar de marcas ni nada, pero sí, de repente, precios promedios, de repente tú puedes tener una pintura económica de, no sé, 20 soles. Dices, oye, 20 soles contra una de 50 soles, pero al final la de 20 soles, como entre comillas, dice que rinde, no rinde. Esa de 20 soles está rindiendo 15 metros cuadrados por galón, mientras que una de 50 soles te rinde 25 metros cuadrados por galón. Entonces, al final, para una obra de repente necesitas 5 galones la de 20 soles y solo 2 galones la de 50. No sé, o sea, al final tiene que ver el costo por metro cuadrado. Siempre vean costo por metro cuadrado. Eso no se deja engañar por bolsa, por precio de unidad de bolsa de 25 kilos, por precio por galón
precio por galón, porque ahora también hay de 4 litros. Entonces, no se dejen engañar por precio unitario, sino rendimiento, y eso les ayuda a calcular su costo por metro cuadrado. ¿Ok? Perfecto, Jerry. Creo que con el ejemplo ya quedó todo mucho más claro. Es muy importante tener en consideración lo que mencionas, ¿no? El costo-rendimiento. Correcto. Perfecto, Jerry. Esas han sido todas las preguntas por hoy. No sé si alguien más quiere poner una pregunta extra en el chat box. De lo contrario, agradecerte nuevamente a ti, Jerry, y a todo el equipo de Soprim por este webinar. Aprovecho antes de terminar de comentarles, de recordarles que se viene nuestro próximo curso WELL Online. Va a ser el 11 de agosto, es un full day. Ya saben, las empresas miembro tienen un cupo gratuito, aprovechen de registrarse. Pueden escribirme a mí, a mi correo, o si no, por el correo de educación o el de info. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar el video en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.